Mi nombre es Luisana Rojas, integrante del equipo número 3. Yo le voy a hablar un poco sobre la interpretación de la película Cicatrices con la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres. En la presente película, Cicatrices ya nos refleja principalmente la falta de valores, donde el señor Julián se nota que es un hombre manipulador y agresivo, que se deja llevar por su madre. Este matrimonio que se perdió el cariño y el respeto en ambos a pasar el tiempo, a llegar a un punto del maltrato físico, psicológico y verbalmente de parte de Julián hacia Clara. Todo este conflicto de matrimonio se refleja en su hijo Juliancito. El niño absorbe todo el problema de sus padres, donde revela la ira. También comienza a bajar el rendimiento en la escuela y se deprime viendo la infidelidad de su padre. Y luego lleva a Clara a divorciarse. En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres en una vida libre de violencia, en esta ley nos señala en el capítulo 7 los tipos de delito de la mujer, como la violencia psicológica. En el artículo 53, quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensa, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes, atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, será sancionado con prisión de 6 a 18 meses. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres nos indica que este artículo 53, los maltratos de psicología son conductas donde se utiliza la sumisión y el control de la relación. También se basa a los comportamientos ejecutados desde una posición de poder y encaminado a la desvalorización. Producir daño psíquico y destruir la autoestima. En este caso, el agresor será sancionado con cárcel a partir de 6 a 18 meses, en referencia de la película Cicatrices. Clara, la víctima de maltrato psicológico por parte de su esposo Julián, de manera verbal, desprecio, ofensas y emocional, afectaba la autoestima de Clara. Julián la criticaba, la insultaba, la humillaba tanto como público y privado, y la manipulaba, que llegó a casos peores como el maltrato físico. El acoso o hostigamiento en el artículo 54, la persona que mediante comportamientos, expresiones verbales o escritas o mensaje electrónico ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento que atente contra la estabilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativa de la mujer, será sancionado con prisión de 8 a 20 meses. Este maltrato, como lo indica la ley, acoso, es un comportamiento de forma que humilla, lastima e intimida a una persona hasta disminuir su autoestima. Atenta contra la dignidad e integridad moral, es decir, este acoso abarca una gama amplia de actitudes ofensivas, como también se le denomina como una conducta destinada a perturbar o alterar la estabilidad emocional, tanto como laboral, familiar o educativa de la mujer. Son actos de discriminación o de acentuar una posición de dominio, supresión o desvalorización. En el caso de la película, Clara es acosada por parte de su esposo. En ocasiones el esposo tenía una conducta hacia Clara abusiva, con respeto a sus palabras, chantaje o gestos que le hacía en público y alterar la tranquilidad de Clara. Este delito se asimila a la violencia psicológica, con tratos humillantes y vejatorios, destructivas o amenazas. La amenaza en el artículo 55, la persona que mediante expresiones verbales, escritos o mensajes electrónicos amenace a una mujer con causarle un daño grave y provocarle el carácter físico, psicológico y sexual, laboral o patrimonio, será sancionado con prisión de 22 meses. Si la amenaza o acto de violencia se realizara en el domicilio o residencia de la mujer objeto de violencia, la pena se incrementará de 1/3 a la mitad. Si el autor del delito fuere un funcionario público perteneciente
en algún cuerpo policial o militar, la pena se incrementará en la mitad. Si el hecho se cometiere con armas blancas o de fuego, la prisión será de 2 o a 4 años. La amenaza es un factor negativo que va adquiriendo fuerza y creciendo en el mundo, donde se ha convertido en una de las formas más usuales de los conflictos entre las personas. La víctima de género puede manifestarse de muchas formas, que son incluidas la violencia de pareja, el abuso y en el matrimonio. Dicha ley nos señala que las personas que son agresivas con actos, coacción y privación de libertad. Ahora sí, con esto hablaremos de lo que es esta vez de los tipos de violencia que experimentamos o vimos en la película ya vista, que es Cicatrices. Bien, hay que decir que en esta película vimos más que todo lo que es primeramente la violencia verbal, que esto pasó de ser un simple insulto entre esposos a ya ser insultos de personas que se odian, que no se aguantan y así. De esta manera simplemente todo comienza al principio. Después seguiríamos con lo que son la violencia física o el maltrato físico. Esto ya lo vemos ya en cierto modo conforme va avanzando, diríamos que la relación o el asunto, los problemas sin resolver, ya que estos son problemas que primeramente requieren de tolerancia. Y por tercero, vimos lo que es el maltrato intrafamiliar, que esto en ciertas definiciones se da como el maltrato no solo hacia algún miembro de su familia, por decirlo así, el hijo o hija o a cualquiera que habite en el mismo núcleo en el que están ellos, sino que también se refleja hacia los familiares de lo que es Clara en este caso, porque en cierto modo eh, Lucian insultaba o agredía verbalmente a la familia de Clara, por decir a la hermana de Clara y así. Esto se conoce como el maltrato intrafamiliar, por lo tanto podríamos decir que también resultaba una violencia, un maltrato hacia esta parte. Bien, un ejemplo que podríamos relacionar a esto sería eh, María, por decirlo así, de 30 años conoce a Luis que le lleva 5 años. Se conocen en un bar y al tiempo de 2 años se casan, al año tienen una bebé, ¿verdad? Y después de que esta niña tiene alrededor de 6 años es que comienzan los problemas. Ya, como puedo entender, podrán decir que los problemas resultan por la niña. No, en realidad no, porque los problemas hoy en día se hablan o simplemente se discuten entre parejas. Pero en realidad ellos dos venían teniendo problemas desde 2 años atrás, ya que nunca aclararon ideas sobre ciertos temas y esto ha venido consecutiendo o teniendo raíces a lo que es la relación. Esto mayormente forma eh, desconfianza entre las partes y simplemente llegan a los extremos de insultarse. Y esto fue el caso de María y de Luis, ya que estos tuvieron muchos problemas y no los lograron hablar. Así que a cabo del tiempo, María empezó a agredir a Luis verbalmente. Luis simplemente lo ignoraba y les daba como simplemente una queja de su esposa. Pero al cabo del tiempo se fue haciendo más severa la relación entre ellos dos, o más tensa, y María comenzaba a insultar más a Luis, a lo que Luis adoptó y también empezó a insultarla, tanto al extremo de que Luis se sentía tan cansado o tan frustrado de esto, que simplemente Luis no aguantó y de un impulso empezó a cachetear o a darle bofetadas a María. Esto simplemente en un arranque. Más al tiempo, esto se convirtió en una simple rutina de ellos dos de insultarse y caerse o por decir, agredirse físicamente. Esto podríamos decirlo que se puede decir que tuvo raíces en un principio, pero esto no se hubiese podido prevenir
si ellos hubiesen por lo menos tenido charlas o por lo menos tolerancia primeramente entre ellos para hablarlo, por decirlo así. Bien, orientaciones que podríamos dar en este tema sería como decir que las mujeres no deberían callar estos problemas, ya que como vimos en la película Cicatrices, simplemente Clara nada más dejó pasar la cosa una sola vez como para después llamar a la policía y denunciar a Luis, pero no lo denunció directamente, sino que simplemente actuó en demandarlo por violencia física y entre otras cosas, lo que Luis, su esposo simplemente optó por muchas maneras de perjudicarla, por lo menos cambiar el nombre de la imprenta al nombre de su mamá y quitarle el dinero de la colegiatura al niño. Esto podríamos verlo de esa manera, pero simplemente con el hecho de hacerle daño a ella. Bien. Otra cosa entre parejas sería no meter a los niños en estos problemas, porque un viejo proverbio dice que los que pelean por niños, Dios se los quita. Entonces esto fue precisamente lo que pasó en la película. De un término espiritual diríamos que es así, ya que los que pelean en el matrimonio entre ellos o pelean por sus hijos, simplemente Dios los castiga. Y eso es un término ya bíblico o religioso, pero a veces es mayormente cierto, pues porque en dado caso en la película se concentraron tanto en discutir entre ellos, se concentraron tanto entre ellos en el problema, en hacerse daño entre ellos, que no le vieron o no le prestaron atención al niño. Y como vimos, el niño murió al final. En esto podríamos decir que la violencia que tuvieron no es normal y tampoco es recomendable, ya que este es un término demasiado avanzado o unos extremos demasiado adelantados como para que una persona llegue a estos. Las recomendaciones que daríamos sería tener tolerancia, no dejarse llevar por los comentarios de las demás personas, ya que hay muchas personas que no quieren bien para nosotros. En el caso de lo que vimos en la película, podríamos decir que para el esposo era su mamá, ya que él no le quería dar el puesto de esposa a Clara, sino quería que su mamá comandara todo ahí. Entonces, por el lado de Clara era su hermana, que siempre, por decirlo en un término coloquial, era una cizañera o una chismosa o una entrometida, ya que se metían mucho en sus relaciones. Esas dos personas son parte fundamental de lo que es uno de los comienzos de la fracturación de su relación. Entonces, sería un término más avanzado hablar de estos temas, pero algo sí en estas relaciones sería la comunicación, la tolerancia, la paciencia y así, por decirlo, ya que estos son términos que habría que expandir más. Esto fue todo, así que muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Machu. Les voy a hablar un poco sobre lo que es la tramitación. La tramitación es un conjunto de actuaciones o requisitos que sirven para la resolución de una solicitud o un procedimiento. Haciendo énfasis en la película Cicatrices, el ejemplo es las presentes pruebas que presentó Clara ante el juez para pedir el divorcio por violencia intrafamiliar, atestiguando así las pruebas que ella presentó para pedir el divorcio contra Julián eran las agresiones que le hacía Julián a Clara. Entre una de ellas, la agresión física. Como muestras de prueba presentó fotos donde se mostraba la agresión que le hacía Julián a Clara. Hablándoles también sobre la tipología del delito, es el delito que se comete contra la integridad personal por el dominio que ejerce el hombre sobre la mujer. Existen varios tipos de tipología. Haciendo énfasis en la película Cicatrices, existen dos tipos de tipología, que es la física y la verbal.
La agresión física es aquella donde se daña la integridad física de la persona. Un ejemplo sería donde Julián le golpeaba a Clara dejándole moretones, jalones de cabello y dándole bofetadas. Por parte de la agresión verbal es aquella donde herimos moralmente a una persona haciéndole daños psicológicos también. Un ejemplo sería cuando Juan se refería a Clara que no servía para nada a la hora de no tenerle lista su ropa o su comida. También así, haciéndole malos comentarios malinterpretados por parte de Clara, donde Julián se refería a ella cuando salía en vestido que ya no era la misma chica de antes para rellenar dichos vestidos, que muchas veces les daba vergüenza salir con ella por el simple hecho de que los relacionaran y porque simplemente le decía que ella siempre parecía una india. ¿Qué son los órganos rectores de denuncia? Los ciudadanos o víctimas que tengan conocimiento de la comisión de un hecho punible pueden hacer la denuncia verbal o escrita ante los órganos rectores, que es la Guardia Nacional Bolivariana, las Fiscalías Superiores, ante un juez del Ministerio Público y policías nacionales o estadales. Haciendo un ejemplo sobre las denuncias por parte de los órganos rectores, es la denuncia que le hizo Clara a Julián ante la policía por la agresión de una discusión que tuvieron dentro del vehículo después de haber salido de una fiesta por parte del trabajo de Julián. ¿De qué manera? De que en medio de la discusión hubo agresión física, donde hubieron varios testigos que llamaron a la policía, donde asimismo llegó la policía al lugar. Cuando vieron la agresión le notificaron a Clara que ella podía hacer la denuncia a Julián. Total, solo es curiosidad. Sí. Voy a hacer unas amigas un momentito. No quiero que estés hablando con nadie. Total, solo es interés. ¿Cómo vas así vestida? Tira y cambia. Total, solo es cambiarse. ¿Cómo sigues hablando con él? Total, solo son celillos. Total se llama Violencia de Género. Corta el control. Es un mensaje de la Universidad de La Laguna y Fundación Caja Canarias. Ya.